minutitos y voy a compartir pantalla y empezar a hacer la revisión. Porque a mí me parece que se reunieron, o sea, hay poquitos porque ya habíamos contestado casi todo, me parece a mí. Esperen un cachito. Voy a buscar también el libro, que lo tengo acá. Esperen. Un cachito. El libro está acá. Y el trabajo acá. Vamos, dice, ¿qué características tiene la zona del lago Titicaca? Fíjense que yo acá había dejado, esto es la pregunta 10, pero si quieren repasamos todo una por una. Vamos a la página 90. Acá, con respecto a las características del lago Titicaca, dijimos que íbamos a hacer. Esperen. Hola, Brigitte. Hola, profe. Hacemos un mini repaso porque tengo la sensación de que lo único que nos faltaba contestar era la 10, pero por las dudas vamos a hacer este repaso. Acá. La 1 era un mini resumen de la página 90, o sea, las características del lago Titicaca, que teníamos que poner los territorios que lo componen, y las características, ya quiero decir, cuánto espacio geográfico ocupa, donde dice que es uno de los 10 lagos más grandes del planeta y por su ubicación a 3.800 metros sobre el nivel del mar, es el lago más navegable, más alto del mundo, que fue un oasis en medio de un desierto y que es la fuente de agua de las grandes poblaciones de ese espacio geográfico. Dice también después habla de que desembocan varios ríos y que en los últimos años hay una alerta de alta contaminación en la zona, no mucho más que eso con respecto a la 1. Esperen, vamos a ver quién llegó. Acá. Hola Zoe, ¿cómo estás? Entonces, con respecto a la 1, las características que tiene la zona del lago Titicaca, dijimos que lo contestábamos con la página 90 del libro, que era esta parte de acá. Ponemos qué territorios lo componen, cuál es su superficie, que ha sido un oasis de agua en medio del desierto y que últimamente sus aguas están contaminadas. Básicamente eso ponemos de la 1. Después, con respecto a la pregunta 2, ¿cuáles son las características del continente americano con respecto a los recursos hídricos y si está en ventaja respecto de otras partes del mundo y que lo justifiquemos? Entonces, esto yo me acuerdo de haberlo hablado con ustedes y de haber dicho que lo teníamos que buscar en la página 91. La ventaja de este trabajo es que está básicamente ordenado según viene el orden del libro, o sea que sabemos que tenemos que buscar en orden las respuestas. Entonces, con respecto a si tenemos ventajas o no con respecto a otra parte del mundo, tenemos que decir principalmente que en el continente americano tenemos la mayor cantidad de agua potable del mundo y que en el caso de América del Sur tenemos el 25% del agua potable mundial. Fíjese que acá dice
La región posee el 40% de agua dulce del planeta y alberga solo el 10% de la población. O sea que podemos abastecer a gran parte del mundo de agua potable. Y eso obviamente es una ventaja estratégica porque el agua potable es uno de los bienes más estratégicos y más cotizados. Esto sería la pregunta 2. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Después la 3. ¿Qué significa que los recursos hídricos sean compartidos? Investiga un caso de recurso hídrico compartido entre Argentina. Esta parte no habíamos hecho, ¿no? Lo del recurso hídrico compartido de Argentina con otro país, ¿verdad? Pero, aunque no lo hayamos hecho, nosotros en el trabajo pasado habíamos visto las cataratas del Iguazú. Y las cataratas del Iguazú es un recurso hídrico compartido entre Argentina y Brasil. No solamente por el tema del recurso hidroeléctrico, sino porque compartimos un recurso que se usa a nivel turístico. Entonces, en la pregunta 3, podemos decir que uno de los mayores recursos hídricos compartidos con otro país, podemos hablar de las cataratas del Iguazú, que son un gran atractivo turístico para ambos países. Digo, para usar algo que ya tengamos en el trabajo práctico anterior, me parece fácil porque voy y lo busco de ahí. ¿Les parece bien que usemos eso? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces sabemos que vamos a buscar lo de las cataratas del Iguazú que usamos para el trabajo anterior. Entonces dice, ¿qué significa que los recursos hídricos sean compartidos? Vamos acá. Recursos compartidos sigue estando está en la página 91. Dice, la mayoría de los ríos, lagos y otras fuentes de agua ocupan áreas que traspasan los límites de los países. Esto quiere decir que en la toma de decisiones sobre su uso intervienen distintas autoridades. Más de un tercio de los recursos hídricos son compartidos entre 2 o más países. Esta situación plantea desafíos para la administración del recurso, porque la naturaleza no conoce de límites políticos. Dice, por ejemplo, un afluente contaminado del lago Titicaca, aunque tenga nacimiento en el territorio peruano o boliviano, puede contaminar todo el lago y los ríos que nacen de él. Acá nos da el ejemplo del lago Titicaca. ¿Lo pueden usar? Sí, pero digo, nosotros, además tenemos el ejemplo argentino, que es el ejemplo de compartir unas cataratas. Son las mismas cataratas, pero geográficamente una parte le pertenece a Brasil y geográficamente una parte le pertenece a Argentina, y en general el mayor uso que se hace de las cataratas es el uso turístico. Más allá que, como sabemos, también cercano a las cataratas, en el lado de Brasil, hay una represa hidroeléctrica que la comparten con Paraguay, porque esa es otra de las preguntas que tenemos en el trabajo práctico. La 2, entonces, no, la 3 ya estaría. ¿Alguna pregunta sobre la 3? No, profe. Vamos a los distintos tipos de recursos hídricos. Vamos a los distintos tipos de recursos hídricos. Acá, si la pregunta, les quiero hacer una aclaración. Si la pregunta dice enumera, es poner puntitos, estrellitas o numeritos, o como lo quieran llamar. Enumerar es, si bien dice dar número, muchas veces cuando uno enumera pone puntitos. Entonces no es explicar, solamente es enumerar. Entonces acá dice grandes reservas de agua, en la página 92. Y acá los vamos a poner nosotros, como está, es esta parte del libro, es el segundo párrafo, y los vamos a enumerar. Ponemos ríos, un puntito, abajo lagos, otro puntito, glaciares, otro puntito, acuíferos, otro puntito. ¿Está? ¿Dice, den ejemplos? No dice. Dice, explique
no dice. ¿Estamos? Entonces, como no lo dice, no lo pongo. Esperen que alguien entró. Hola, Ever, ¿cómo estás? La profe. ¿Se acuerdan si puse para grabar o no puse para grabar? Esperen un cachito, denme un segundo. Sí, está grabando, sí, está grabando. Bueno, les decía, cuando la pregunta dice enumere, no doy ejemplos, no explico, no nada, enumero ríos, lagos, glaciares, acuíferos y nada más. Y es cortita y simple. Si dijera, da ejemplos sobre, si la pregunta fuera, da ejemplos sobre los distintos tipos de recursos hídricos, ahí sí pongo. ¿Estamos? Después dice, o sea, la 4 es hacer esos puntitos nada más. La 5, define cuenca hidrográfica. Vamos al libro otra vez. Acá dice, los recursos hídricos se encuentran en gran medida formando parte de cuencas hidrográficas, como se denomina, o sea, y ahí tengo la definición. ¿Qué es una cuenca hidrográfica? Se denomina la superficie, una cuenca es una superficie recorrida por un río principal y sus afluentes, que son cursos de agua secundarios que desembocan en el río principal. También forman parte de una cuenca hidrográfica las aguas subterráneas, los lagos y las lagunas. ¿Estamos? Ahí tengo la definición. Dice algo más, define cuenca hidrográfica. Esa es una parte. Menciona mirando el mapa de la página 93 las principales cuencas de América del Sur. Después dice, ¿se distribuyen los recursos hídricos de manera pareja en el continente? Da ejemplos en la página 92. O sea, que acá, como vamos a ir de atrás para adelante, el trabajo lo dice. Dice, mire el mapa de la página 93. Vamos a la página 93 y miramos el mapa. Y nombramos las principales cuencas de América del Sur. Orinoco, Amazonas y Río de la Plata. Y después dice, ¿se distribuyen los recursos hídricos de manera pareja? Miremos en la página 92. Dice, a lo largo de América los recursos hídricos se distribuyen naturalmente de forma heterogénea. ¿Qué significa la palabra heterogéneo? Significa distinto. Si yo digo homogéneo, es que todo es igual. Si yo digo que algo es heterogéneo, significa que va a ser de manera distinta. O sea, que los recursos hídricos se distribuyen de manera diferente. En algunas regiones son abundantes, como por ejemplo en la cuenca del Orinoco, y en otras hay escasez, como en el desierto de Atacama. En los lugares que cuentan con cuantiosas reservas suele utilizarse el agua como vía de navegación, fuente de regadío para la actividad agrícola y para abastecer a las ciudades y los pueblos. Por su parte, en las áreas donde el recurso hídrico escasea, se debe hacer un uso racionalizado e invertir en tecnologías que permitan acumularla y distribuirla de manera planificada. Entonces, vamos otra vez a la pregunta. ¿Se distribuyen los recursos hídricos de manera pareja en el continente? No, evidentemente no, porque hay lugares donde hay mucha agua y se usa, por ejemplo, para navegar en los ríos, y hay otra parte del continente en donde el agua escasea y por lo tanto lo que hacen es hacerlo, distribuir ese recurso de manera estratégica. Racionalizarlo quiere decir usarlo de manera más escasa. Vieron que cuando decimos, bueno, hay falta de gas porque hace frío, por favor
sean cuidadosos en cuando prenden una estufa, fíjense cómo la usan. Bueno, eso es ser racionalizado. Usar, cuando algo es escaso, usarlo de manera eficiente y no malgastarlo. Eso significa hacerlo de manera racionalizada. Entonces, para contestar esta pregunta 5, yo voy a usar esta parte del trabajo de la página 92. Para contestar lo anterior, voy a la página 93 y nombro estas 3 cuencas. Seguimos con la pregunta 6. Define vertiente, enumera las principales en el continente americano y explica las características de la vertiente del Golfo de México. Vamos para el libro otra vez. Ustedes pueden hacerlo, pueden agarrar el libro y buscar las páginas si lo tienen a mano. Ver cuencas y vertientes. Acá tenemos la definición de vertiente en la página 94. El conjunto de cuencas hidrográficas cuyos ríos desembocan en un mismo mar u océano se denomina vertiente. O sea, varias cuencas que desembocan en un mismo lugar. ¿Estamos? Miren. Varias cuencas que desemboquen en un mismo lugar. Eso es una vertiente. Por ejemplo, en el caso de acá, estas 3, todas van a desembocar en algún momento. Miren, por ejemplo, la del Amazonas y la del Plata se juntan y desembocan todas en el Océano Atlántico. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Bien, entonces, lo que les pregunta es esa definición y después las características de la vertiente del Golfo. Dice, enumérelas. Entonces, otra vez, ponemos puntito, vertiente del Ártico, vertiente del Pacífico, vertiente del Golfo de México, cuenca de los grandes lagos. ¿Estamos? Vertiente del Atlántico y ya estamos. Bueno, después dice que expliquemos la vertiente del Golfo de México. Solamente, entonces vamos a explicar de todas las que están en el libro, en esta pregunta, la vertiente del Golfo de México. Y nos dice que nace en las montañas de las Rocosas y en los Apalaches. Ahí también tenemos que poner cuántos kilómetros abarca, que son 3 millones de kilómetros, que es una de las cuencas más grandes del mundo. Y sus ríos principales son el Mississippi y el Missouri. Y ¿para qué las usamos? Dice que es una cuenca que se usa mucho para la navegación y en la actualidad se ubican importantes ciudades como Memphis y Nueva Orleans. De eso ponemos en la pregunta, estábamos en la pregunta 6. Define vertiente, enumera las principales del continente americano, explica las características de la vertiente del Golfo de México. Ahí ya terminamos la pregunta 6. Vamos a la 7. Dice, dentro de la vertiente del Atlántico encontramos la cuenca del Plata. Mirando atentamente el mapa de la página 93, menciona los países que abarca. Lee sus características e indica qué ríos la conforman. ¿Cuáles son sus dimensiones y características? ¿Cómo se relacionan las cuencas con la energía eléctrica? ¿Y para qué sirven las represas? Esta pregunta es muy larga, pero vamos a ver que tampoco es tan difícil de contestar porque vamos a ir directamente a la cuenca del Plata. Yo les dije, para poner los países que la componen tenemos 2 caminos. ¿Podemos ir al mapa de la página 93? Sí, porque están los países que la componen, pero si yo leo acá la cuenca del Plata, que está en la página 95, también me va a decir los países que la componen. La cuenca comprende territorios de 5 países: Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay. O sea que ahí ya lo tengo. Y después me pide que hable sobre las características, que tiene una gran variedad climática y las condiciones la hacen muy apta para la actividad agropecuaria.
¿Qué más nos piden sobre la Cuenca del Plata? Leen las características e indica qué ríos la conforman, cuáles son sus dimensiones y las características, cómo se relacionan las cuencas con la energía eléctrica y para qué sirven las represas. Seguimos. Dice, se han construido... no, esperen. Vamos a buscar los ríos que la conforman. Los ríos que la conforman están acá arriba. Los ríos principales son el Paraguay, el Paraná, el Uruguay y se unen todos al Río de la Plata, conformando el Río de la Plata. ¿Qué cantidad de kilómetros abarca? Es la más grande del mundo, es la quinta más grande del mundo y abarca un área de 3.100.000 kilómetros cuadrados. Ahí tenemos la contestación también. Y después habla sobre las represas y la energía eléctrica. Dice, se han construido varias represas de energía hidroeléctrica, Salto Grande, Yacyretá Aripé, Itaipú, entre otras. Si bien el régimen del río es irregular, varía con el monto de las precipitaciones, el caudal de los ríos se mantiene parejo porque las represas regulan el ascenso del nivel de las aguas. De todos modos, son frecuentes las inundaciones por la propia acción de las represas y el aumento de las precipitaciones. Los 5 países que comparten los recursos de la región vienen coordinando políticas desde 1969, cuando se firmó el Tratado de la Cuenca del Plata. Desde ese entonces se han sucedido numerosas políticas conjuntas para resolver problemas tales como la navegabilidad de los ríos, en especial la ruta fluvial denominada Hidrovía Paraná-Paraguay. Se realizan dragados o extracciones de sedimentos que dificultan la navegación de los barcos. También se realizan investigaciones sobre fenómenos relacionados con el llamado cambio climático. Bla, bla, bla. Bueno, entonces, fíjense que como la Cuenca del Plata es una de las más grandes del continente y del mundo, la energía que provocan estos ríos son usadas para construir represas que nos van a dar energía hidroeléctrica, o sea, que nos van a dar luz. ¿Se entiende? Sí, profe. Dice, entonces, ¿cómo se relacionan las cuencas con la energía eléctrica? Se relacionan ya que a través de los caudales, o sea, los caudales energéticos de los ríos se usan para hacer energía eléctrica y para eso se construyen las represas. Quiero decir, todo esto es lo mismo. Quiero decir, la Cuenca del Plata es una de las más importantes y tiene una gran cantidad de ríos caudalosos que generan mucha energía. Esa energía se usa para generar electricidad y para ello se construyen represas. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Sí, profe. La otra pregunta también está relacionada con la construcción de represas, que es la pregunta 8. Dice río transformado, dice en la página 96 tenemos un subtítulo que dice ríos transformados. Dice, explica qué cambios se produjeron a partir de la modificación humana del ambiente, menciona alguna ventaja y desventaja que impliquen estos cambios. Habíamos visto, yo creo que me acuerdo bien de haber visto, el tema de la construcción de la represa hidroeléctrica Itaipú, que la construyeron entre Brasil y Paraguay. Y fíjense que acá hablaba de que los saltos, las cataratas con mayor volumen de agua eran los saltos del Guairá, que dice acá. Entonces, estos saltos desaparecieron a partir de la construcción de la represa de Itaipú. Entonces, el hombre transformó la naturaleza de esos saltos espectaculares en una represa para dar energía hidroeléctrica. Entonces, vamos a poner ventajas y desventajas. La ventaja principal es que esta represa del Itaipú generó energía eléctrica para gran cantidad de personas y además
A partir de ahí nació una nueva maravilla de la ingeniería, que son las represas de Itaipú. O sea, hablan como una maravilla creada por el hombre. ¿Ve que dice acá? Había nacido una nueva maravilla, esta vez de la ingeniería humana, la represa hidroeléctrica de Itaipú, que es considerada como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Entonces, es una de las represas más grandes del mundo, que brinda energía eléctrica a una gran cantidad de personas. Ahora, eso sería una ventaja, y la desventaja sería que se perdieron otras grandes maravillas del mundo, que fueron los saltos del Guairá. ¿Entienden cómo contestar esta pregunta? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué son los acuíferos? Ven, ya nos falta poco. ¿Qué son los acuíferos? ¿Cómo se originan y qué beneficios aportan? Vamos al libro. Acá. Acuíferos. América cuenta entre sus recursos hídricos con importantes acuíferos. Los acuíferos, y acaba la respuesta, los acuíferos son almacenamientos de agua en estratos subterráneos. Estos depósitos de agua subterránea se originan por infiltración cuando el agua de lluvia, los ríos y el deshielo penetra entre los poros del suelo. Esa es la definición de acuífero. Ustedes piensen en las grandes montañas, por ejemplo, de la cordillera de los Andes, y en el verano esos picos nevados se van a ir derritiendo y van a ir, como obviamente es una montaña y va a ir pendiente, esas aguas van a ir bajando y primero van a formar, por ejemplo, lagos de deshielo, pero además van a ir penetrando la piedra y van a ir formando estos acuíferos con aguas subterráneas. Estas aguas subterráneas tienen la ventaja de ser, como se van filtrando, cuando van bajando al subsuelo, se van filtrando, suelen ser aguas bastante purificadas. ¿Vieron que cuando uno dice agua mineral, voy a tomar agua mineral? El agua mineral surge de estas vertientes de aguas que se van filtrando de manera natural. Porque si digo, bueno, me compro una botella de agua mineralizada, es que la han mineralizado artificialmente, pero si yo digo es agua mineral, son aguas de estos tipos de acuíferos, agua de vertientes, agua de deshielo, agua que está purificada de manera naturalmente con los minerales de los suelos. ¿Estamos? Entonces acá en la página 98 yo tengo en el primer párrafo la definición de qué es un acuífero. Después dice ¿cómo se originan? Ya lo dijimos, lo vimos acá. Se originan por la infiltración cuando el agua de nieve, los ríos o el deshielo penetra los poros del suelo. ¿Estamos? ¿Qué beneficios aportan? Sí, profe. Como todo lo que estamos viendo, todos estas fuentes de agua, incluidos los acuíferos, son una gran reserva de agua potable. Estamos hablando de agua dulce, es agua que podemos tomar. Y en el caso de los acuíferos, es agua naturalmente mineral, es agua completamente pura. Por ejemplo, digo, el agua de un río, si el río está contaminado, yo tengo que purificar ese agua. En el caso del Río de la Plata, el Río de la Plata en todo su espacio geográfico no es, y es un río y no es potable. ¿Por qué? Porque está contaminado. Pero quiero decir, en el caso de las aguas de los acuíferos, generan una mineralización en el agua que nos brindan agua mineral natural. ¿Estamos? Sí. Volvemos a otros beneficios que aporten. Dice, algunos acuíferos son reservas de agua potable porque a medida que descienden, las aguas pasan lentamente por diferentes materiales rocosos que actúan como filtros naturales. ¿Estamos? Cuanto más profunda es el agua, más pura va a ser. ¿Listo?
Ya contestamos esa entonces. Dice, menciona las características del sistema acuífero guaraní. ¿En qué se usan las aguas en la Argentina? Vamos. En América del Sur se encuentra uno de los acuíferos más importantes del mundo, el sistema acuífero guaraní, que se extiende debajo de parte del territorio de 4 países, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Tiene una extensión de 1.200.000 kilómetros cuadrados y el agua se encuentra a una profundidad que supera los 900 metros. Eso significa que el agua del acuífero guaraní es de esto que estamos hablando, que son aguas que son purificadas de manera mineral y de manera natural. Debido a la temperatura del agua se incrementa con la profundidad de extracción, se puede obtener agua caliente con temperatura entre 33 y 65 grados. ¿Ustedes saben para qué se usan cuando el agua es caliente? Cuando uno va de veraneo, por ejemplo, a Entre Ríos, muchas personas ¿a dónde van? ¿A qué lugar pasan vacaciones que hay agua caliente? ¿Saben eso? ¿O no saben nada? Las termas. Las termas son aguas calientes y con una cantidad de minerales muy importantes que le hacen bien a la salud. Y dependiendo, digamos, como la tierra es diferente y tiene diferentes tipos de tierras y diferente tipo de composición mineral, hay algunos que son de agua dulce y otros que son de agua salada. Estamos hablando acá de los acuíferos de agua dulce, y cuanto más profundo, más caliente es el agua. Por eso, por ejemplo, en todo Entre Ríos vamos a encontrar en todas las ciudades termas, porque han cavado, han sacado las aguas de la profundidad y han hecho aguas termales, que son por su contacto con diferentes minerales. Algunas tienen azufre, otras tienen otro tipo de mineral, que naturalmente le hace el agua caliente con minerales, le hace bien a la salud del ser humano. Entonces, si yo tengo que poner que los acuíferos son, en este caso, el acuífero guaraní, que es el más importante de América del Sur, y es una de las fuentes más grandes de agua potable. Además, este acuífero, en el caso de Argentina, se usa para, fíjese que acá lo dice, en el caso de Argentina el agua del acuífero es utilizada para riego. ¿Por qué? Porque es un agua rica en minerales, para el abastecimiento de la población de Corrientes y Misiones, y para la creación, baños termales en Entre Ríos. Acá tenemos el uso que le damos en la Argentina al acuífero guaraní. ¿Estamos? Y con eso terminamos las 10 preguntas del trabajo. ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Con esto ya terminamos el trabajo práctico de geografía. Voy a dejar de compartir pantalla entonces, chicos. Esperen un cachito. En teoría, no tendríamos que conectarnos más para geografía hasta que no tengamos el trabajo práctico número 6, salvo que alguno de ustedes tenga alguna pregunta específica que también me la pueda hacer por privado. Pero creo que es suficientemente fácil el trabajo como para que no necesiten más que este videito o volver a ver el videito para contestar. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, sí.